El collar se rompió cuando Mónica lo arrancó de mi cuello. Las perlas cayeron al suelo del salón funerario, rodando entre los zapatos de los dolientes. Algunos se agacharon a recogerlas. Otros simplemente me miraron con lástima. «Estas joyas las compró mi hermano», gritó Mónica sosteniendo el hilo roto en su puño. «No una mantenida como tú». Yo estaba frente al ataúd de Roberto, mi esposo de 32 años. Había muerto 3 días atrás y ni siquiera me habían dejado llorar en paz. Mónica, su hermana, se plantó frente a mí con los ojos llenos de rabia y algo más. Triunfo. «Se acabó tu tiempo de reina, Silvia. Roberto ya no está aquí para protegerte y ahora toda la familia sabrá la verdad, que fuiste una parásita durante más de 3 décadas». Miré las perlas en el suelo. Luego miré a Mónica y no dije nada, porque había aprendido algo durante 30 años de humillaciones. El silencio es más poderoso que los gritos. Y Mónica, que siempre confundió mi silencio con debilidad, estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. Pero antes de contarles cómo la cuñada que me llamó inútil durante 3 décadas descubrió quién realmente construyó el Imperio Castillo, déjenme presentarme. Mi nombre es Silvia Santos de Castillo. Tengo 58 años y esta es la historia de cómo una viuda inútil demolió a toda una familia ambiciosa con una sola arma: la verdad. Primer CTA. Pero antes de continuar, necesito pedirte algo. Si esta historia te está enganchando, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Y en los comentarios, escribe de qué país me estás viendo. Quiero saber dónde están todas las personas que, como yo, fueron subestimadas pero nunca vencidas. Vamos. Bien, continuemos. El día del funeral de Roberto fue el peor y el mejor día de mi vida. El peor porque perdí al hombre que amé durante 32 años. El mejor porque ese día comenzó mi liberación. Pero para entender lo que pasó después, necesitan conocer la historia completa. Y esa historia comienza mucho antes, en un día ordinario de 1992, cuando una secretaria de 26 años conoció a un constructor de 30 que cambiaría su vida para siempre. Ese constructor era Roberto Castillo y esa secretaria era yo. Lo que ninguno de los dos sabíamos entonces era que juntos construiríamos un imperio, pero solo uno de nosotros recibiría el crédito. Y durante 30 años yo sería invisible, la joya escondida en el fondo del joyero, como me gustaba pensar. Siempre estuve ahí, siempre tuve valor, pero nadie se molestó en mirar, hasta que fue demasiado tarde. Conocí a Roberto en la pequeña constructora donde yo trabajaba como secretaria. Él acababa de empezar su propio negocio de construcción y había venido a buscar referencias de contratistas. Fue amor a primera vista. Al menos para mí. Roberto era guapo, ambicioso, soñador. Hablaba de construir edificios que tocaran el cielo, de crear viviendas para miles de familias, de dejar un legado. Algún día, me dijo en nuestro tercer café juntos, mi apellido Castillo será sinónimo de construcción de calidad en todo el país. Lo será, le respondí. Y lo creí. Nos casamos 6 meses después. Fue una boda pequeña pero hermosa. Mi familia estaba feliz por mí. Mi padre, que había trabajado toda su vida como contador, me abrazó ese día y me dijo, «Casaste bien, hija. Ese hombre te ama de verdad». Tenía razón. Roberto me amaba, profundamente. Pero la familia de Roberto era otra historia. Los Castillo eran una familia antigua de la ciudad. No extremadamente ricos, pero con apellido reconocido. Roberto tenía 3 hermanos. Mónica, la mayor, casada con un abogado mediocre. Carlos, el del medio, que trabajaba en ventas. Y Patricia, la menor, ama de casa con 3 hijos. Desde el principio me dejaron claro que yo no era suficiente para un Castillo. Es una secretaria. Escuché que Mónica le susurraba a su madre en nuestra boda. Roberto pudo haber conseguido a alguien mejor, pero Roberto no les hizo caso. Me llevó a vivir a una casa modesta que habíamos alquilado. No teníamos mucho dinero entonces. Su negocio apenas comenzaba. «Vamos a construir algo grande juntos», me prometió. Y lo hicimos. Solo que nadie lo supo. En 1993, mi padre falleció. Me dejó una herencia de $500,000. Era todo lo que él y mi madre habían ahorrado durante 40 años de trabajo duro. Roberto tenía una oportunidad de negocio, un contrato para construir un complejo de 20 casas, pero necesitaba capital inicial.
Los bancos no le prestaban porque era muy nuevo en el negocio. Usa mi herencia, le dije. Silvia, no puedo. Es nuestro dinero ahora. Invirtámoslo en nuestro futuro. Y así lo hicimos. Los $500,000 de mi padre se convirtieron en el capital inicial de Castillo Construcción. Ese primer proyecto fue un éxito. Roberto entregó las casas a tiempo y con calidad superior. Su reputación comenzó a crecer y yo estuve ahí en cada decisión. Cada noche, Roberto llegaba a casa con planos, contratos, presupuestos. Los revisábamos juntos en la mesa de la cocina. Yo había estudiado contabilidad en la universidad antes de convertirme en secretaria, así que entendía los números. ¿Qué opinas de este presupuesto?, me preguntaba. Está inflado en materiales. Puedes reducir 15% sin sacrificar calidad. ¿Y este contrato? La cláusula 7 es peligrosa. Te deja expuesto a penalidades. Renegóciala. Roberto seguía mis consejos y funcionaban. En 1995 compramos nuestra primera casa. No era una mansión, pero era nuestra. Roberto plantó 3 árboles de limón en el jardín. 1 por cada año que llevamos casados, me dijo. Los cuidé como si fueran mis hijos, porque nunca tuvimos hijos biológicos. No pudimos. Después de 3 años de intentarlo, los doctores confirmaron que yo no podía embarazarme. Fue devastador, pero Roberto me abrazó y dijo, tú eres suficiente para mí, no necesito más. La familia Castillo no opinaba lo mismo. Pobre Roberto. Escuché que Mónica le decía a Patricia en una cena familiar, casado con una mujer que ni siquiera puede darle hijos y que encima no trabaja. ¿Para qué sirve exactamente? Me levanté de la mesa y me fui al baño. Lloré en silencio. Cuando salí, Roberto me esperaba afuera. Escuché lo que dijo Mónica, lo siento, no es tu culpa. Voy a hablar con ella. No, déjalo, no vale la pena. Y esa fue mi actitud durante 30 años. No vale la pena. Porque pelear con Mónica era como pelear con el viento. Gastaba energía sin lograr nada. Así que decidí canalizarla en otra dirección. Construir. Roberto y yo nos volvimos un equipo perfecto. Él era la cara pública de Castillo Construcción. Yo era el cerebro estratégico detrás. En 1998, Roberto tuvo la oportunidad de su vida. Un inversionista quería financiar un desarrollo residencial grande, pero el inversionista quería reunirse con Roberto y su equipo estratégico. Llévame a mí, le dije. ¿Estás segura? Mónica siempre dice que... Mónica no sabe nada de construcción. Yo sí. Llévame. Roberto me llevó. En esa reunión presenté un análisis financiero completo del proyecto, proyecciones de costos, márgenes de ganancia, timelines. El inversionista quedó impresionado. Señor Castillo, su esposa es brillante. Lo sé. ¿Ella trabaja con usted? Roberto me miró. Yo asentí ligeramente. Sí, Silvia es mi asesora confidencial. Y así nació mi rol oficial pero invisible. Desde ese día, Roberto me puso en los papeles de la empresa como asesora confidencial, con 50% de acciones, pero todo bajo documentos privados, no públicos. ¿Por qué esconderlo?, le pregunté. Porque si la gente sabe que eres la mente detrás, empezarán a cuestionarme. Dirán que mi esposa me controla y eso afectará la confianza de clientes. Entonces seré tu secreto. Serás mi arma secreta. Y lo fui. Durante 25 años, mientras Mónica y el resto de la familia me llamaban inútil, mantenida, parásita, yo estaba detrás de cada decisión importante de Castillo Construcción. El desarrollo del centro comercial en zona norte que generó 20 millones en ganancias, mi idea, la expansión a 3 ciudades nuevas, mi estrategia, la diversificación a proyectos industriales, mi análisis de mercado. Pero nadie lo sabía, solo Roberto y yo, y nuestro abogado de confianza, el doctor Méndez. Y mientras yo construía el imperio en las sombras, aprendí a encontrar satisfacción en las cosas pequeñas, como mis árboles de limón. Planté 12 más durante los años, 15 árboles en total. Los cuidaba cada mañana y cada año producían limones más dulces. Esos árboles producen algo útil, me dijo Mónica una vez que visitó. Tú no. Me quedé callada, pero pensé, los árboles producen en silencio, y yo también. También encontré satisfacción en algo más. Con las ganancias de mis propias inversiones, porque sí, yo también invertía el dinero que Roberto me daba, compré joyas, pero no cualquier joya, piezas de colección, perlas Mikimoto,
esmeraldas colombianas, rubíes birmanos. Las usaba de forma discreta. Un collar de perlas aquí, unos aretes allá. Mónica se burlaba. Joyas de fantasía. Qué apropiado para ti, Silvia. Incluso tus accesorios son falsos como tu lugar en esta familia. Yo sonreía. Sí, Mónica, fantasía total. Pero esas joyas de fantasía valían millones. Y nadie lo sabía excepto yo, Roberto y el joyero que me asesoraba. Cada pieza era un símbolo, un recordatorio de que yo tenía valor, aunque nadie más lo viera. Era una joya escondida en el fondo del joyero, invisible pero invaluable. Y durante 30 años, esa fue mi vida. Construir en silencio, soportar humillaciones, esperar. No sabía qué estaba esperando exactamente. Justicia, o simplemente el momento en que la verdad finalmente saliera a la luz. Ese momento llegaría, pero de la forma más dolorosa posible, porque para que la verdad brillara, primero tendría que perder a la única persona que la conocía. Roberto murió un martes por la mañana. Estábamos desayunando. Él leía el periódico. Yo tomaba café. Era una escena que habíamos repetido miles de veces en 32 años de matrimonio. De repente, dejó caer el periódico. Su rostro se puso pálido. «Roberto, ¿estás bien?». Se agarró el pecho. «Silvia, no puedo respirar». Llamé a la ambulancia. Llegaron en 7 minutos, pero para cuando llegamos al hospital mi esposo ya había muerto. Infarto masivo. El doctor dijo que fue instantáneo, que no sufrió, pero yo sí. Sufrí cada segundo desde ese momento. Los siguientes 3 días fueron un borrón. Llamadas telefónicas, arreglos funerarios, gente llegando a la casa con comida que no podía comer. Y en medio de todo eso estaba Mónica. Llegó a mi casa 2 horas después de la muerte de Roberto. Ni siquiera tocó la puerta. Tenía llave porque Roberto se la había dado años atrás. «Silvia», entró como un huracán. «Necesitamos hablar sobre los arreglos. Mónica, acabo de perder a mi esposo. Y yo perdí a mi hermano. Pero alguien tiene que ser práctico aquí. Roberto habría querido un funeral digno de su nombre. Y tú claramente no puedes organizarlo sola». Me quedé muda del shock. Mi esposo había muerto hace 2 horas y ella ya estaba tomando control. «Yo me encargo de todo», continuó Mónica. «El lugar, las flores, la música, la lista de invitados. Tú solo preséntate. Mónica, yo soy su esposa. Y yo soy su hermana. Familia de sangre. Conozco a Roberto mejor que nadie. Confía en mí». No confié, pero tampoco tuve energía para pelear. Los siguientes días, Mónica organizó el funeral más ostentoso que había visto. Flores por todas partes, ataúd de caoba importada, mariachis, centenares de invitados. ¿Todo esto es necesario?, le pregunté. Roberto era un hombre importante, merece un adiós importante. Lo que Mónica realmente quería era un escenario, y lo consiguió. El día del funeral, el salón estaba lleno. Empresarios, políticos, clientes de Roberto, amigos de la familia, todos vestidos de negro, hablando en voz baja. Yo estaba sentada en la primera fila. Cuando llegué al salón, eso pensé. Mónica ya estaba sentada en el lugar central de la primera fila, el lugar de la viuda. «Mónica, ese es mi lugar». «Ay, Silvia, siéntate aquí a mi lado. No seas dramática. Soy su esposa. Y yo soy su hermana mayor. Los Castillo van adelante». Miré alrededor. La gente observaba la escena. Carlos y Patricia, los otros hermanos, miraban hacia otro lado. Nadie iba a defenderme. Me senté en el segundo lugar y traté de no llorar. Durante el servicio, 3 personas dieron discursos. El sacerdote, un socio de negocios y Mónica. Mónica subió al podio con lágrimas perfectamente calculadas. «Mi hermano Roberto», comenzó, «fue un hombre extraordinario. Construyó un imperio con sus propias manos, con su visión, con su determinación. Habló durante 10 minutos sobre el genio de Roberto, su ética de trabajo, su legado. No me mencionó ni una sola vez». Mónica regresó a su asiento con expresión de satisfacción. Me incliné hacia ella. «¿Por qué no me dejaste hablar?». «Porque estás demasiado emocional. No habrías podido mantener la compostura. Era mi derecho. Era mi hermano». Después del servicio, durante el velorio, sucedió el incidente del collar. Yo estaba parada frente al ataúd de Roberto, sola por fin, cuando sentí que alguien se acercaba por detrás. Era Mónica, pero no venía a consolarme. «Ese collar», dijo señalando las perlas que llevaba puestas.
Roberto te lo compró, ¿verdad? Sí, con el dinero que ganó trabajando. Mónica, no es el momento. Es exactamente el momento. Porque ese collar y todo lo demás que tienes vino del dinero de mi hermano. Dinero que él ganó mientras tú jugabas a la ama de casa. Me giré para encararla. Mónica, basta. No, no basta. Durante 30 años te hemos soportado. La esposa inútil que no trabajaba, que no tuvo hijos, que no aportó nada excepto gastar el dinero que Roberto ganaba con sudor. La gente comenzó a mirar. Un círculo se formó alrededor nuestro. Mónica, por favor. Y ahora seguramente piensas que todo será tuyo, ¿verdad? La casa, la empresa, el dinero, todo. Pero te equivocas, Silvia. La familia tiene derechos y vamos a asegurarnos de que recibas exactamente lo que mereces. Nada. Y entonces lo hizo. Extendió su mano y arrancó el collar de mi cuello. El hilo se rompió. Las perlas cayeron al suelo con un sonido que todavía escucho en mis pesadillas. Estas joyas las compró mi hermano, no una mantenida como tú. El salón quedó en silencio. Todos miraban, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. Yo me quedé paralizada, mirando las perlas en el suelo, mirando a Mónica sosteniendo el hilo roto como si fuera un trofeo, y no dije nada, porque 30 años de humillaciones me habían enseñado algo: elegir mis batallas. Esta no era mi batalla. Todavía, el doctor Méndez, el abogado de Roberto, se acercó rápidamente. Era un hombre de 60 años, con cabello gris y expresión seria. Señora Mónica, creo que es hora de que se retire. ¿Quién diablos te crees para decirme qué hacer? Soy el albacea del testamento de Roberto, y le sugiero que se comporte con dignidad. La lectura del testamento será mañana a las 10. Todos los hermanos deben estar presentes. Mónica soltó el hilo roto. Las perlas seguían en el suelo. Nadie las había recogido todavía. Mañana a las 10, repitió Mónica. Ahí sabremos cuánto desperdiciaste del dinero de mi hermano. Se fue. Carlos y Patricia la siguieron sin mirarme. Me quedé sola frente al ataúd de Roberto. La gente gradualmente regresó a sus conversaciones, como si nada hubiera pasado. El doctor Méndez se arrodilló y comenzó a recoger las perlas. Yo me agaché a ayudarlo. Lo siento mucho, señora Silvia, dijo en voz baja. No es su culpa, es una mujer difícil. Mónica es una mujer cruel. Recogimos las perlas en silencio. 27 perlas. Faltaban 3. Alguien probablemente las había pisado y se las había llevado pegadas en el zapato. Señora Silvia, el doctor Méndez me miró con expresión extraña. Mañana en la lectura del testamento, todo va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Roberto dejó instrucciones muy específicas y dejó algo más, algo que Mónica no espera. ¿Qué cosa? Mañana Mónica descubrirá la verdad. Y créame, no le va a gustar. Esa noche sola en mi casa, con los 15 árboles de limón proyectando sombras en las ventanas, sostuve las 27 perlas recuperadas. Mónica pensaba que eran un regalo de Roberto comprado con su dinero. No sabía que yo las había comprado con mi dinero en 1998. Perlas Mikimoto auténticas, valuadas en $340,000, y no sabía que tenía 14 piezas más escondidas en una caja fuerte, todas compradas con las ganancias de mis propias inversiones. Mónica me había llamado inútil, mantenida, parásita durante 30 años. Mañana descubriría qué tan equivocada estaba. Y yo, que había permanecido en silencio durante 3 décadas, finalmente tendría mi voz, pero no a través de gritos, sino a través de algo mucho más poderoso: documentos legales. La oficina del doctor Méndez estaba en el piso 12 de un edificio en el centro. Había estado ahí docenas de veces durante los años cuando Roberto y yo revisábamos contratos, pero nunca con este propósito. Llegué 15 minutos temprano. La secretaria me ofreció café. No lo acepté. Mi estómago estaba cerrado. Mónica llegó exactamente a las 10, como si hubiera calculado su entrada para máximo impacto. Traía puesto un vestido negro de diseñador y lentes oscuros, como si fuera una celebridad en duelo. Carlos y Patricia llegaron detrás de ella. Carlos se veía incómodo. Patricia no me miraba a los ojos. «Buenos días», dijo Mónica con tono frío. No me miraba. Me atravesaba con la mirada. No respondí, solo asentí. El doctor Méndez nos hizo pasar a su sala de conferencias. Una mesa larga de madera, sillas de cuero, ventanas con vista a la ciudad. «Por favor, tomen asiento». Mónica se sentó en la cabecera de la mesa.
Yo me senté en el otro extremo, Carlos y Patricia en los lados. El doctor Méndez abrió una carpeta gruesa y se puso los lentes para leer. Gracias por venir. Hoy procederemos con la lectura del último testamento y voluntad de Roberto Castillo, redactado el 15 de marzo de este año. Mónica se enderezó. Hace solo 2 meses. ¿Por qué actualizó el testamento? Eso quedará claro en un momento. Permítanme continuar. El doctor Méndez comenzó con las formalidades legales. Yo, Roberto Castillo, en pleno uso de mis facultades mentales, Mónica tamborileaba los dedos en la mesa. Sí, vaya al grano. ¿Cuánto hay? El doctor Méndez la miró por encima de sus lentes. Paciencia, señora Mónica. Llevo esperando 30 años para que esta farsa termine. No tengo más paciencia. Ignoró el comentario y continuó leyendo. El patrimonio total de Roberto Castillo asciende a $85 millones. Esto incluye la empresa Castillo Construction, valuada en 50 millones, propiedades por valor de 20 millones, inversiones y cuentas bancarias por 15 millones, 85 millones. El silencio fue absoluto. Incluso Mónica dejó de tamborilear. La distribución será la siguiente. Mónica se inclinó hacia adelante. Prácticamente podía ver los signos de dólar en sus ojos. Para mis hermanos Mónica Castillo de Vargas, Carlos Castillo y Patricia Castillo de Ruiz, Mónica sonrió. Les dejo la suma de $1 a cada uno. El mundo se detuvo. ¿Qué? Mónica se levantó tan violentamente que su silla cayó hacia atrás con un ruido sordo. Carlos parpadeaba como si no hubiera entendido. Patricia se puso pálida. Eso es imposible. Tiene que haber un error. El doctor Méndez continuó con voz calmada. No hay error. Roberto fue muy claro. A cada hermano le deja $1 simbólico. Pero somos su familia. Yo soy su hermana mayor. Estuve con él toda su vida. Y precisamente por eso dejó instrucciones muy específicas sobre ustedes. Impugnaré esto. Este testamento es una farsa. Esa mujer lo manipuló. El doctor Méndez levantó una mano. Señora Mónica, por favor. Aún no he terminado. ¿Qué más hay? ¿Nos va a dejar $2? No, pero hay más información que necesitan escuchar. Empezando por la distribución del resto del patrimonio. Mónica me miró con odio puro. Por supuesto. Todo para la viudita inútil, ¿verdad? El doctor Méndez continuó. Para mi esposa, Silvia Santos de Castillo, le dejo absolutamente todo. Los $85 millones, la empresa Castillo Construction, todas las propiedades, todas las cuentas bancarias, todas las inversiones, sin restricciones, sin condiciones, todo es suyo. Por un momento no pude respirar. Sabía que Roberto me amaba, sabía que me protegería, pero escuchar las palabras en voz alta. ¡No! Mónica golpeó la mesa con ambas manos. Eso es imposible. Ella no hizo nada. No trabajó ni un día de su vida. No aportó nada a la empresa. Es una mantenida, una parásita, una suficiente. La voz del doctor Méndez tronó en la habitación. Mónica se quedó con la boca abierta, el siguiente insulto muriendo en sus labios. Señora Mónica, le sugiero que se siente y escuche, porque lo que viene a continuación responderá todas sus preguntas. Y créame, no le va a gustar lo que va a escuchar. Mónica se sentó lentamente temblando de rabia. El doctor Méndez sacó otro documento. Roberto dejó una carta para ser leída en este momento y dejó instrucciones de que todos los presentes deben escucharla completa antes de poder retirarse. No necesito escuchar nada. Es un requisito legal, señora Mónica. Si sale de esta habitación antes de que termine, automáticamente renuncia a cualquier posibilidad de impugnación. ¿Entiende? Mónica apretó la mandíbula. Lea la maldita carta. El doctor Méndez desdobló las páginas y comenzó a leer con la voz de Roberto. No literalmente, por supuesto, pero de alguna forma, cada palabra llevaba el espíritu de mi esposo. Mónica, Carlos, Patricia, si están escuchando esto, significa que ya no estoy en este mundo. Y significa que ahora conocen los términos de mi testamento. Sé que están sorprendidos, probablemente enojados. Y Mónica, sé que estás especialmente furiosa. Era como si Roberto estuviera en la habitación, hablándole directamente a su hermana. Durante 30 años, Mónica, humillaste a mi esposa. La llamaste inútil, mantenida, parásita. Le dijiste que no servía para nada porque no trabajaba fuera de casa, porque no tuvo hijos, porque según tú, no aportó nada a mi éxito. Mónica respiraba pesadamente. Carlos miraba la mesa.
Patricia tenía lágrimas. Yo te dejé hacerlo, y ese es mi mayor arrepentimiento. Fui cobarde, débil. No defendía a la mujer que amaba porque no quería confrontación familiar. Y Silvia, con la paciencia de un santo, lo soportó todo en silencio. Mis propias lágrimas comenzaron a caer. Pero hay algo que ninguno de ustedes supo, algo que mantuve en secreto durante 25 años porque Silvia y yo acordamos que era lo mejor para proteger la empresa de envidias y chismes. Mónica se inclinó hacia adelante. Incluso en su rabia, la curiosidad la consumía. Silvia no fue solo mi esposa, fue mi socia, mi asesora, mi cerebro estratégico. El doctor Méndez pausó para dar peso a las siguientes palabras. Cada decisión importante de negocios que tomé durante los últimos 25 años, la consulté con Silvia. Cada contrato, cada inversión, cada expansión. Ella analizaba los números, veía riesgos que yo no veía, sugería estrategias que yo nunca habría considerado. Mónica negó con la cabeza. Eso es mentira. El doctor Méndez continuó leyendo sin detenerse. Algo que nadie supo, y hay más. Silvia, yo y el doctor Méndez. Sacó otro documento. En 1998, Roberto y Silvia firmaron un acuerdo privado. Silvia se convirtió en accionista del 50% de Castillo Construction, no en papeles públicos, sino en documentos legales privados. Carlos jadeó. Patricia se tapó la boca. Mónica se puso de pie otra vez. Eso no puede ser real. Es completamente real y completamente legal. Aquí están los documentos. Méndez deslizó copias certificadas a través de la mesa, firmados por Roberto, Silvia y testificados por mí, registrados confidencialmente según las leyes corporativas. Mónica agarró los papeles con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron las páginas, una vez, 2 veces, 3 veces, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. 50%, susurró. ¿Durante 25 años? Correcto. Silvia no fue una esposa mantenida. Fue una socia silenciosa que poseía la mitad de todo desde 1998. La carta continuaba. El doctor Méndez siguió leyendo. Y sobre el capital inicial de la empresa, Mónica, siempre asumiste que yo construí Castillo Construction con mi propio dinero. Estás equivocada. ¿Qué? Los $500,000 que usé para iniciar la empresa en 1993 vinieron de la herencia de Silvia, de su padre, que trabajó 40 años como contador para ahorrar ese dinero. Silvia me dio cada centavo, sin condiciones, sin contratos, por amor y fe en mí. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Así que cuando me llamas mantenida, Mónica, recuerda esto. Silvia financió el imperio que tanto envidias. Cuando la llamas inútil, recuerda, ella fue el cerebro estratégico detrás de cada éxito. Y cuando la llamas parásita, mírate al espejo, porque tú viviste de mi generosidad durante décadas sin aportar nada excepto críticas y veneno. Mónica estaba blanca, no de rabia, de shock. Por eso les dejo $1 a cada uno, como símbolo, para que recuerden que el dinero que tanto codician lo construyó la mujer que despreciaron. El doctor Méndez dobló la carta. Eso es todo por ahora, pero Roberto dejó instrucciones adicionales. Hay un cofre de seguridad, número 347 en Banco Nacional. Silvia es la única persona autorizada a abrirlo. ¿Qué hay en ese cofre?, preguntó Carlos con voz temblorosa. No lo sé. Roberto solo me dijo, ahí está la prueba final de quién construyó este imperio. Y agregó, cuando Silvia lo abra, la verdad finalmente quedará clara para todos. Mónica me miró, por primera vez en 30 años, no con desprecio, sino con miedo, porque en ese momento entendió algo. Había subestimado a la persona equivocada y ahora estaba a punto de pagar el precio. Sé lo que estás pensando. ¿Qué diablos había en ese cofre? Te lo voy a contar, pero antes necesito que hagas algo. Si esta historia te tiene al borde de tu asiento, suscríbete al canal ahora mismo y activa esa campanita, porque lo que viene a continuación, lo que Mónica descubrió cuando finalmente vio el contenido de ese cofre, la destruyó completamente. Y créeme, es un giro que no te puedes perder. Ahora sí, continuemos. Salí de la oficina del doctor Méndez en estado de shock. No por el testamento. Sabía que Roberto me protegería. Pero escuchar la verdad dicha en voz alta, ver las caras de la familia Castillo cuando descubrieron quién era realmente, era surrealista.
Mónica intentó seguirme al elevador. Silvia, esto no se va a quedar así. Impugnaré el testamento. Probaré que lo manipulaste. Adelante, dije con calma. Era la primera vez en 30 años que le respondía directamente. Impugna lo que quieras. La verdad es la verdad. Las puertas del elevador se cerraron. Mónica quedó afuera, gritando amenazas que ya no escuchaba. El doctor Méndez me acompañó al banco esa misma tarde. Quería abrir el cofre inmediatamente. Necesitaba saber qué consideraba Roberto como la prueba final. Banco Nacional era un edificio imponente en el centro financiero. Nos recibió el gerente personalmente. Al parecer, Roberto había dejado instrucciones muy específicas. Señora Castillo, dijo el gerente con respeto que nunca había recibido de la familia de Roberto. Su esposo depositó el cofre hace 3 meses. Dijo que solo usted podía abrirlo y que cuando lo hiciera entendería todo. Me llevaron a una sala privada. El gerente trajo una caja metálica. No era grande, tal vez del tamaño de una caja de zapatos, pero pesaba. Los dejo solos, dijo el gerente. El doctor Méndez se sentó a mi lado. ¿Quiere que me retire? No, quédese. Roberto confiaba en usted, yo también. Abrí el cofre con manos temblorosas. Dentro había, primero, una pila de cuadernos. Los conté, 30 cuadernos exactamente. Los abrí uno por uno. Eran diarios, mis diarios. Los había estado escribiendo durante 30 años, documentando cada idea de negocio que le daba a Roberto, cada análisis, cada estrategia. No recordaba haberle dado estos cuadernos a Roberto, pero al parecer los había guardado. Todos. Cada página estaba llena de mi letra, fechas, ideas, cálculos. 15 de marzo 1995. Roberto quiere sugerir revisar proyecciones demográficas primero. La población está envejeciendo. Mejor invertir en zona norte, donde hay crecimiento joven. 23 de agosto 1998. Propuse diversificar a proyectos industriales. El mercado residencial está saturado. Nuestro siguiente millón vendrá de bodegas y fábricas. 7 de noviembre 2003. Roberto preocupado por competencia de Constructora Gómez. Le sugerí no competir en precio sino en calidad. Ofrecer garantías de 10 años nos hará destacar. Página tras página tras página. 30 años de ideas. Todas documentadas, todas con mi letra. El doctor Méndez leía por encima de mi hombro. Dios mío, cada estrategia importante de Castillo Construction está aquí, con su letra, con fechas. Roberto los guardó como evidencia, como prueba de que usted fue su asesora, su cerebro. Segundo, había una carpeta con documentos legales. Los revisé uno por uno. Contratos donde yo firmaba como asesora confidencial. Transferencias bancarias mostrando que yo invertía mi propio dinero en proyectos específicos. Correos electrónicos entre Roberto y yo, discutiendo estrategias de negocio. Minutos de reuniones privadas donde yo daba recomendaciones. Todo estaba ahí. 25 años documentados meticulosamente. Tercero, había algo que me hizo llorar. Grabaciones de audio. Una memoria USB con un post-it que decía: Silvia, estas conversaciones son la prueba de quién tú eres realmente. El doctor Méndez tenía una laptop. Conecté la USB. Había docenas de archivos de audio. Los nombres de archivo eran fechas. Elegí uno al azar. 2005-07-14. Presioné play. La voz de Roberto llenó la habitación. Silvia, ¿revisaste los números del proyecto Alameda? Mi voz respondió: sí, los márgenes son muy ajustados. Podemos ganar, pero solo si recortamos costos en acabados. Mi recomendación: no tomemos este proyecto. Hay otro en zona este que es más rentable. Voz de Roberto: pero Alameda es prestigioso. Mi voz: prestigio no paga las cuentas. Zona este nos da 23% de margen versus 12% de Alameda. Matemática simple. Voz de Roberto: tienes razón, siempre tienes razón. ¿Qué haría sin ti? La grabación terminó. Había docenas más. Conversaciones entre Roberto y yo donde yo daba consejos, hacía análisis, proponía estrategias. Roberto las grabó todas, susurré. Sin que usted lo supiera, agregó el doctor Méndez. ¿Por qué? Porque sabía que algún día necesitaría probar la verdad, que su familia cuestionaría su decisión de dejarte todo. Y quiso asegurarse de que tuvieras las armas para defenderte. Cuarto, había certificados de inversión. Yo tenía mi propia cartera de acciones e inversiones que Roberto había ayudado a manejar, pero siempre en cuentas separadas, privadas, a mi nombre.
Los certificados mostraban el crecimiento durante 25 años, de $100,000 iniciales a 40 millones. 40 millones leí en voz alta. Ni siquiera sabía que había crecido tanto. Roberto se aseguró de que creciera. Usó sus conexiones, pero el dinero era suyo. Y finalmente, en el fondo del cofre, había un sobre con mi nombre. Lo abrí con manos que ya no temblaban, porque ya sabía qué diría. Mi querida Silvia. Era una carta de Roberto, escrita a mano, con fecha de una semana antes de su muerte. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Y significa que mi familia finalmente mostró su verdadera cara. Perdóname por no defenderte en vida. Fui cobarde, pero me aseguré de que tuvieras la última palabra. En este cofre está la prueba de 30 años de tu brillantez. Tus diarios, nuestras conversaciones, los documentos, todo prueba que tú fuiste la mente detrás de Castillo Construction. Mónica te llamó inútil, pero construiste un imperio. Te llamó mantenida, pero financiaste nuestra empresa. Te llamó parásita, pero fuiste el cerebro que nos hizo millonarios. No dejes que te quiten lo que es tuyo. No dejes que reescriban la historia. Y sobre todo, no dejes que te llamen inútil nunca más. Eres la mujer más capaz, brillante e increíble que he conocido. Y es mi único consuelo al partir saber que ahora el mundo finalmente lo verá. Con todo mi amor, Roberto, pedí las perlas que Mónica te arrancó en mi funeral. Compré el seguro adicional para ellas hace 2 años. Están aseguradas por $400,000. Presenta la reclamación y usa ese dinero para algo que te haga sonreír. Te lo mereces. Cerré la carta. Las lágrimas caían libremente ahora. El doctor Méndez me dio un pañuelo. Roberto la amaba mucho, lo sé, y la protegió incluso después de muerto. Lo sé. ¿Qué quiere hacer con todo esto? Miré el contenido del cofre. 30 cuadernos, documentos legales, grabaciones de audio, certificados de inversión. La carta era un arsenal de verdad. Quiero que Mónica lo vea, dije finalmente. Todo. ¿Estás segura? Podríamos mantener esto privado. El testamento ya es válido. No necesita mostrar nada más. No, necesito que lo vea. Necesito que entienda exactamente qué perdió y por qué. Será brutal. Ella fue brutal conmigo durante 30 años. Es hora de que sienta aunque sea una fracción de ese dolor. El doctor Méndez asintió. Entonces organizaré una reunión. ¿Mañana? No, pasado mañana. Dame tiempo para prepararme y para organizar una presentación. Porque no solo iba a mostrarle el contenido del cofre a Mónica, iba a educarla sobre exactamente quién era Silvia Santos de Castillo. Y cuando terminara, nunca más me volvería a llamar inútil, porque finalmente iba a usar mi voz. Después de 30 años de silencio, iba a rugir. Y Mónica descubriría que la mujer silenciosa es mucho más peligrosa que la mujer ruidosa, porque el silencio no es debilidad, es estrategia. Y yo había estado planeando esto durante 30 años sin siquiera saberlo. 2 días después, organicé lo que llamé una reunión familiar, aunque no tenía nada de familiar. Era una ejecución. Renté una sala de conferencias en un hotel elegante. No quería hacerlo en la empresa. Este no era un asunto de negocios, era personal. Invité a Mónica, Carlos y Patricia, y a sus cónyuges. Quería testigos, quería que todos escucharan la verdad. Contraté un servicio de transcripción para documentar todo lo que se dijera, y un notario para certificar cada documento que mostraría, porque Mónica era capaz de cualquier cosa, y yo no iba a darle ningún espacio para mentir después. Llegaron a las 3 de la tarde, como había especificado en la invitación formal que envié. Mónica entró primera, con su esposo Jorge detrás. Llevaba puesto un traje sastre rojo, color de guerra. Estaba lista para pelear. «Silvia», dijo con tono helado, «espero que esto sea rápido. No tengo tiempo para tus juegos». «No será rápido, y no es un juego, pero sí será educativo». Carlos y Patricia entraron después con sus esposos. Se veían incómodos. Patricia evitaba mi mirada. Les indiqué que se sentaran. Había preparado la sala como una sala de juicios. Una mesa larga, sillas en un lado para ellos. Yo al frente con proyector y pantalla detrás de mí. El doctor Méndez sentado a mi lado como testigo legal. «Gracias por venir», comencé. Mi voz era tranquila pero firme. Había practicado este momento en mi cabeza 1000 veces. «Mónica,
Hace 3 días me arrancaste un collar del cuello en el funeral de Roberto. Me llamaste inútil, mantenida, parásita, frente a cientos de personas, y lo volvería a hacer. Respondió sin remordimiento. Lo sé. Por eso organicé esta reunión. Quién soy realmente, para educarte, y sobre lo que realmente construí. Presioné un botón. El proyector cobró vida. Slide 1. Castillo Construction. Capital inicial. Proyecté una imagen del cheque original. $500,000, con fecha de 1993. Firmado por Silvia Santos. Castillo Construction comenzó con $500,000. Mónica, siempre asumiste que ese dinero era de Roberto. Estás equivocada. Mónica se inclinó hacia adelante. Entrecerró los ojos viendo la imagen. Ese dinero vino de mi herencia, de mis padres. Mi padre trabajó 40 años como contador para ahorrar eso. Y cuando murió, me lo dejó a mí. Yo se lo di a Roberto, sin condiciones, sin contratos, por amor. Eso no prueba nada, dijo Mónica. Cualquier esposa habría hecho lo mismo, tal vez. Pero no termina ahí. Proyecté fotos de los contratos originales, con notas manuscritas en los márgenes. Estos son los primeros 10 contratos que Roberto consiguió. ¿Ven estas notas a mano? Acerqué la imagen. Las notas decían cosas como reducir 15% costos materiales, negociar mejor timeline, incluir cláusula de penalidad para cliente. Esas son mis notas, mi letra, mis estrategias. Porque era su secretaria. Mónica lo dijo con desprecio. No, porque era su socia. En 1998, Roberto y yo firmamos un acuerdo privado. Yo me convertí en accionista del 50% de Castillo Construction. Este documento está registrado legalmente, certificado por el doctor Méndez y completamente válido. Carlos Jadeo. ¿50%? ¿Durante 25 años? Así es. No fui una esposa mantenida, Carlos. Fui una socia silenciosa que poseía la mitad de todo. Mónica negaba con la cabeza. Eso es imposible. Roberto lo hizo, y hay más. Proyecté un email ampliado. El encabezado decía, para Silvia, la mente brillante detrás de todo esto. El cuerpo del email decía, amor, tu idea del desarrollo residencial en zona norte fue genial. Acabamos de cerrar el trato por 15 millones. Este proyecto nos hace millonarios oficialmente. Y todo fue tu idea. Eres el cerebro. Yo solo soy la cara. Te amo. R. El silencio en la sala era denso. Roberto me escribía emails como este todo el tiempo, agradeciéndome por ideas, por estrategias, por análisis. Tengo cientos de emails así. Podría ser falso, comenzó Mónica. Es certificado por expertos forenses digitales. Cada email tiene metadata, fechas, horas, IPs. Es imposible falsificarlo. Y si no me crees, podemos ir a juicio, donde un juez revisará cada documento. ¿Quieres hacer eso, Mónica? Mónica se quedó callada. Durante 30 años, documenté cada idea de negocio que le di a Roberto. 30 cuadernos, miles de páginas, todas con mi letra, todas con fechas. Proyecté una página ampliada. La fecha decía 23 de agosto. Esta entrada describe mi propuesta de diversificar a proyectos industriales. 3 meses después, Roberto cerró su primer contrato de bodega industrial por $7 millones. Proyecté otra página, otra fecha. Esta entrada propone no competir en precios sino en calidad, ofrecer garantías de 10 años. Esa estrategia se convirtió en el sello distintivo de Castillo Construction. Página tras página, idea tras idea, estrategia tras estrategia. Cada éxito importante de Castillo Construction está documentado en estos cuadernos, con mi letra, con mis ideas. Mónica estaba pálida. Patricia lloraba en silencio. Carlos miraba la mesa. Y si todavía no me creen, presioné play en la laptop. La voz de Roberto llenó la sala. Silvia, ¿revisaste los números del proyecto Alameda? Mi voz, sí. Los márgenes son muy ajustados. Podemos ganar, pero solo si recortamos costos en acabados. Mi recomendación, no tomemos este proyecto. Hay otro en zona este que es más rentable. Voz de Roberto, pero Alameda es prestigioso. Mi voz, prestigio no paga las cuentas. Zona este nos da 23% de margen versus 12% de Alameda. Matemática simple. La grabación terminó. Roberto grabó nuestras conversaciones privadas durante años, sin que yo lo supiera. ¿Por qué? Porque sabía que algún día necesitaría probar quién yo era realmente. Presioné play en otra grabación. Esta era del 2010.
Voz de Roberto. Mónica está preguntando otra vez por qué Silvia no trabaja. Mi voz. ¿Y qué le dijiste? Voz de Roberto. Le dije que no es su asunto. Pero Silvia, estoy cansado de defenderme, de defenderte. Ella no entiende. Mi voz. Porque nunca le dijimos la verdad. Que yo trabajo más que todos ellos juntos. Solo que no en una oficina. Voz de Roberto riéndose. Algún día lo sabrán. Y ese día, Mónica se tragará cada palabra cruel que te ha dicho. La grabación terminó. Miré directamente a Mónica. Ese día llegó Mónica. Hoy, lágrimas corrían por su rostro. No de tristeza, de rabia y humillación. Y finalmente, proyecté una última imagen. Sobre las joyas de fantasía que tanto te burlaste, era una foto del collar de perlas que me había arrancado. Estas perlas que destruiste en el funeral son perlas Mikimoto auténticas. Las compré en 1998 con ganancias de mis inversiones. No fueron un regalo de Roberto. Fueron compradas con mi dinero. Cuestan $340,000 y están aseguradas por $400,000. Ya presenté la reclamación. El seguro me pagará. Y tú, Mónica, serás demandada por destrucción de propiedad privada. Mónica se levantó. Ya escuché suficiente. Siéntate. Mi voz tronó en la sala. Era la primera vez en 30 años que le gritaba. Se sentó, sorprendida. No he terminado. Hay más. Proyecté documentos de mi cartera de inversiones personal. Además de mi 50% de Castillo Construction, tengo inversiones personales, acciones, bonos, bienes raíces, valor total, $40 millones. Carlos susurró, Dios mío, 40 millones que generé con mi dinero, con consejos de Roberto, sí, pero el capital inicial era mío y las decisiones eran mías. Así que cuando sumes todo, los 85 millones que Roberto me dejó, más mis 40 millones en inversiones personales, más las propiedades a mi nombre, más las joyas, hice una pausa para efecto. Mi patrimonio personal es de aproximadamente $130 millones. Silencio absoluto. 130 millones que construí durante 30 años mientras ustedes me llamaban inútil. Mónica tenía la cabeza entre las manos. Patricia sollozaba. Carlos miraba al techo como pidiendo intervención divina. Durante 3 décadas, Mónica, me humillaste. En cada cena familiar, en cada reunión, en cada oportunidad que tuviste. Y yo me callé. No porque tuvieras razón, sino porque Roberto me pidió perfil bajo para proteger la empresa. Pero Roberto ya no está, y ya no tengo razón para callarme. Me acerqué a la mesa donde estaban sentados. Me incliné hacia Mónica. Así que escúchame bien. No soy inútil. Construí un imperio. No soy mantenida. Financié la empresa que te hizo rica. No soy parásita. Fui el cerebro detrás de cada éxito que celebraste como si fuera de tu hermano. Roberto fue la cara. Yo fui la mente. Y ahora todo el mundo lo va a saber. Mónica levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? Ya ganaste, ya tienes todo. Porque necesitas entender lo que perdiste. No solo el dinero, sino la oportunidad de conocer realmente a la mujer que ayudó a construir el legado de tu hermano. Y porque necesito que nunca más llames a ninguna mujer inútil solo porque trabaja en silencio. Me enderecé. Esta reunión terminó. El notario tiene todo documentado. Si intentas impugnar el testamento, usaré cada documento, cada grabación, cada evidencia en tu contra y te destruiré públicamente. Los abogados recomiendan resolver esto sin juicio, agregó el doctor Méndez, porque si llega a corte, todo esto se vuelve registro público. Y señora Mónica, su reputación no sobrevivirá. Mónica se levantó con piernas temblorosas. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que te pida perdón? No espero nada de ti, Mónica. Ya no. Se fue. Jorge la siguió. Carlos y Patricia se quedaron un momento más. Silvia, dijo Patricia con voz quebrada. Yo, lo siento. No sabía, pero nunca preguntaste. Asumiste. Me quedé como sola en la sala con el doctor Méndez. ¿Cómo se siente?, me preguntó. Exhausta o aliviada. Triste. Triste porque tomó la muerte de Roberto para que mi voz fuera escuchada. Pero ahora es escuchada y nunca será silenciada otra vez. Tenía razón. Crucé una línea ese día. La mujer silenciosa había rugido y el eco de ese rugido iba a resonar durante mucho tiempo. Los siguientes meses fueron una montaña rusa emocional.
Mónica intentó impugnar el testamento, exactamente como había amenazado. Contrató al mejor abogado que pudo pagar. Presentó la demanda alegando influencia indebida y manipulación emocional. El caso llegó a corte. Fue un juicio público. Los periódicos cubrieron cada detalle. Viuda del magnate constructor demandada por cuñada, decían los titulares. Pero cuando el juez revisó las pruebas, cuando vio los cuadernos, escuchó las grabaciones, revisó los documentos legales certificados, el veredicto fue unánime. El testamento del señor Roberto Castillo es completamente válido, declaró el juez. Y más allá de eso, este tribunal encuentra que la señora Silvia Santos de Castillo fue efectivamente socia de facto del señor Castillo durante 25 años, con documentación legal completa que lo respalda. La demanda de la señora Mónica Castillo de Vargas es rechazada. Además, el juez miró directamente a Mónica. Este tribunal ordena a la señora Mónica Castillo de Vargas pagar $250,000 en daños por difamación a la señora Silvia Santos de Castillo y debe devolver o pagar el valor del collar de perlas que sustrajo ilegalmente durante el funeral del señor Castillo. Mónica se puso de pie. No tengo ese dinero. Entonces deberá vender sus activos para pagarlo. Esta corte no tolera destrucción maliciosa de propiedad privada, especialmente en un funeral. El juicio terminó. Yo había ganado, completamente, pero la victoria se sentía amarga, porque no había ganado una familia, había ganado una guerra. Los periódicos publicaron artículos completos sobre la viuda silenciosa que construyó un imperio. Me hicieron entrevistas, me pidieron que escribiera un libro. Decliné todo. No quería fama, solo quería paz. Mónica tuvo que vender su casa para pagar los daños. Se mudó a un apartamento pequeño en un barrio modesto. Su esposo Jorge, que no pudo soportar la humillación pública, pidió el divorcio. 3 meses después del veredicto, Mónica apareció en mi puerta. Era un sábado por la mañana. Yo estaba en el jardín cuidando mis árboles de limón. Ahora eran 15 árboles hermosos, todos florecidos. Escuché el timbre. No esperaba visitas. Cuando abrí, ahí estaba. Pero no la Mónica arrogante y elegante que había conocido durante 30 años. Esta Mónica llevaba jeans y una camiseta simple, sin maquillaje, cabello sin arreglar. Se veía rota. Silvia. Su voz era apenas un susurro. ¿Puedo pasar? Parte de mí quería cerrar la puerta. Después de todo lo que me había hecho, ¿por qué debería dejarla entrar? Pero algo en sus ojos no era arrogancia, era genuina desesperación. Pasa. La llevé a la sala. No porque quisiera ser amable. Le ofrecí café, sino porque los 30 años de ser educada no se borran fácilmente. Nos sentamos. Ella miraba sus manos. Vine a pedir perdón, dijo finalmente. Mónica, déjame terminar, por favor. Asentí. Fui horrible contigo durante 30 años. Te llamé inútil, mantenida, parásita. Te humillé en público. Te arranqué un collar en el funeral de mi propio hermano. Lágrimas comenzaron a caer. Y todo porque estaba celosa. ¿Celosa? De lo que tenías con Roberto. De ti. Él te amaba de una forma que nadie me ha amado nunca. Ni siquiera Jorge. Roberto te veía, te escuchaba, te valoraba. Y yo nunca tuve eso. Así que en lugar de admirarlo, lo convertí en veneno. Te hice pagar por mi propia infelicidad. Mónica se limpió las lágrimas. Y ahora perdí todo. Mi casa, mi esposo, el respeto de mi familia. Carlos y Patricia no me hablan. Mis propios hijos están avergonzados de mí. Leyeron todo en los periódicos. Vieron cómo traté a su tía. Mi hija me dijo, mamá, siempre nos enseñaste a trabajar duro. ¿Por qué castigaste a alguien que hizo exactamente eso? No tuve respuesta. Mónica me miró directamente. Sé que no merezco tu perdón. Sé que es demasiado tarde. Pero necesitaba que supieras que finalmente entiendo. Que estaba equivocada. Completamente. No solo sobre tu trabajo, sino sobre quién eres como persona. Eres fuerte, brillante, resiliente. Y yo fui demasiado pequeña para verlo. El silencio se extendió entre nosotras. Mónica, dije finalmente, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? ¿Qué? Que pudimos haber sido amigas, hermanas, pero elegiste el odio. Durante 30 años. Lo sé. Y ahora es tarde. No puedo darte 30 años de vuelta. No puedo deshacer el dolor que causaste. Puedo perdonarte, pero no puedo olvidar, lo entiendo. Sin embargo, Mónica levantó la vista con esperanza.
Hay algo que Roberto dejó en su testamento que no mencioné en la reunión. ¿Qué cosa? Dejó un fondo fiduciario para tus hijos, para su educación universitaria. $500,000. Mónica jadeó. ¿Qué? Pero hay una condición. Yo soy la albacea. Yo decido si se libera o no. Por favor, Silvia. Mis hijos no tienen culpa de lo que hice. Lo sé. Por eso voy a liberar el fondo. ¿De verdad? Sí, pero con mi propia condición. Lo que sea, que les cuentes la verdad. La historia completa. Que les expliques cómo su tía inútil en realidad construyó el imperio familiar y que les enseñes que el trabajo silencioso vale tanto como el ruidoso. Mónica asintió vigorosamente. Lo haré, te lo prometo. ¿Y Mónica? ¿Sí? Usa esta experiencia para ser mejor, para enseñarles a tus hijos a no juzgar a las personas por apariencias, a no asumir que conocen la historia completa. Lo haré. Gracias, Silvia. Gracias. Se fue. Y aunque no nos convertimos en amigas, al menos encontramos una paz frágil. Carlos y Patricia me contactaron después. Ambos pidieron disculpas. No tan dramáticamente como Mónica, pero sinceramente. Siempre supimos que eras especial, me dijo Patricia, pero teníamos miedo de contradecir a Mónica. Y eso nos hace cómplices. Sí, los hace. ¿Puedes perdonarnos? Los perdono, pero la relación que pudimos tener, esa se perdió. Lo entendieron. Tomé control completo de Castillo Construction. Contraté un CEO para manejar las operaciones diarias, pero yo tomaba las decisiones estratégicas finales. La empresa siguió creciendo. Bajo mi liderazgo visible, no solo invisible, abrí una división nueva. Vivienda asequible para familias trabajadoras. Proyectos que generaban menos ganancias, pero más impacto. Roberto habría querido esto, pensé. También establecí una fundación. Fundación Roberto y Silvia Castillo para mujeres emprendedoras. Su misión: apoyar a mujeres que trabajan en silencio, que construyen negocios desde sus casas, que no tienen reconocimiento pero tienen talento. La primera beneficiaria fue una mujer de 50 años que había estado ayudando a su esposo carpintero durante 25 años. Ella diseñaba los muebles, él los construía y vendía. Nadie sabía que ella era la diseñadora. Le di $50,000 para establecer su propia línea, con su nombre. No seas invisible, le dije. El mundo necesita ver tu trabajo. Lloró en mis brazos. Gracias, gracias por verme. Yo sé lo que es ser invisible. Ya no más. Y así, poco a poco convertí mi dolor en propósito. Los árboles de limón seguían creciendo. Ahora producían tantos limones que los regalaba a vecinos. ¿Qué haces con tantos limones?, me preguntó una vecina. Hago limonada, respondí. De todo tipo. Ella no entendió la metáfora, pero yo sí. La vida me había dado limones durante 30 años. Humillación, invisibilidad, dolor, y yo había hecho el negocio más dulce posible. Un año después de la muerte de Roberto, organicé una cena en mi casa, no para la familia Castillo, sino para las personas que realmente importaban. Invité al doctor Méndez, a mi familia, a las 5 primeras mujeres beneficiarias de mi fundación y a un invitado especial. Andrés tenía 19 años y estudiaba arquitectura. Me había contactado meses atrás pidiéndome consejos sobre su carrera. Tía Silvia, me dijo esa noche durante la cena, mi mamá me contó toda la historia, lo que hizo, lo que tú hiciste, y quiero que sepas que estoy avergonzado de cómo te trató. No tienes que disculparte por ella, pero quiero agradecerte por liberar el fondo para mi universidad. Gracias a ti, puedo estudiar sin deudas. De nada, Andrés. Y quiero preguntarte algo. ¿Qué? ¿Puedo hacer mis prácticas profesionales contigo? En Castillo Construction quiero aprender de la mejor. Me conmovió. Por supuesto, pero con una condición. ¿Cuál? Que cuando crezcas y tengas éxito, recuerdes a las personas que trabajan en silencio, a los que construyen sin crédito, y les des su reconocimiento. Lo prometo. Después de la cena, me senté sola en mi jardín. Los 15 árboles de limón proyectaban sombras bajo la luz de la luna. Roberto había plantado 3, yo planté 12 más, y todos producían frutos dulces. Pensé en los 30 años de silencio, en las humillaciones, en el dolor, y me di cuenta de algo. No me arrepentía, porque ese silencio me hizo fuerte, ese dolor me hizo sabia, y esa invisibilidad me enseñó que el valor real no necesita audiencia. Las joyas más preciosas están escondidas. Los árboles más fuertes crecen. Las mujeres más poderosas a menudo son las que nadie ve.
hasta que es demasiado tarde. Mónica me llamó inútil, pero construí un imperio de 130 millones. Me llamó mantenida, pero financié el negocio que la hizo rica. Me llamó parásita, pero fui el cerebro detrás de cada éxito que ella celebró. Y al final, cuando la verdad salió a la luz, ella perdió todo. No por venganza, sino por consecuencia, porque puedes subestimar a una persona por años, pero eventualmente la verdad emerge. Y cuando lo hace, es brutal. Esta es mi historia, la historia de la esposa inútil que resultó ser la arquitecta de un imperio. Y quiero que sea tu recordatorio. Si alguien te llama inútil, recuerda que probablemente no ven tu valor. Si alguien te llama mantenida, recuerda que los logros silenciosos cuentan tanto como los ruidosos. Y si alguien te subestima, sonríe, trabaja, construye, porque algún día, y ese día saldrá a la luz. Ellos se tragarán cada palabra. Gracias por escuchar mi historia. La historia de 30 años de silencio que culminaron en la reivindicación más dulce. ¿Conoces a alguien que ha trabajado en silencio durante años? ¿Alguien que fue subestimado por su familia, pero resultó ser el más capaz? O tal vez esa persona eres tú. Envía tu historia al correo electrónico que está en el comentario fijado de este video. Cada historia de reivindicación silenciosa merece ser contada. Y quiero darles voz a las mujeres que, como yo, construyeron imperios que nadie vio. Si esta historia te resonó, compártela, porque hay miles de mujeres siendo llamadas inútiles ahora mismo y necesitan saber que su silencio no es debilidad, es estrategia. Déjame en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te impactó más? ¿La revelación del testamento? ¿El contenido del cofre? ¿La confrontación final con Mónica? Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Activa la campanita, porque cada semana traigo historias de justicia, de reivindicación, de mujeres que se negaron a ser silenciadas. Recuerda esto, las joyas más valiosas son las que nadie ve hasta que es demasiado tarde para tomarlas. El trabajo silencioso no es trabajo invisible, solo está esperando su momento de brillar, y cuando brilla, ciega, con dignidad, con fuerza y con la satisfacción de saber que la verdad siempre, siempre prevalece. Silvia Castillo. Nos vemos en la próxima historia.